Muy buenas a todos, muy buenas a todas, ya estamos en Keiko Revolution y el tema de hoy, como habéis visto, es hablar de la pérdida de porcentaje de grasa. Vamos a hacer un pequeño recorrido por los distintos tejidos adiposos que tenemos y además vamos a hablar del entrenamiento más óptimo para conseguir por fin tus objetivos de una manera más eficaz. Me voy a centrar en el entrenamiento porque aunque como ya vimos en el vídeo de dieta vs ejercicio, la dieta es súper importante a la hora de conseguir estos objetivos y tiene que ir acompañado del entrenamiento, tienen que ir las dos de la mano. Prefiero centrarme ahora en el entrenamiento para hacer un poquito más liviano este vídeo y en el próximo ya hablaremos de algunas claves nutricionales para conseguir ese objetivo, ¿vale? Muy bien, pues vamos a empezar hablando de la grasa esencial. Y es que nosotros necesitamos un mínimo de porcentaje de grasa para que nuestro organismo vaya bien, para que nuestro sistema endocrino vaya bien, para tener ese mínimo de reserva de energía y tirar. Bien, pues ese mínimo porcentaje va a depender sobre todo de si eres hombre o mujer. Normalmente las chicas tendemos a acumular más grasa porque nuestro cuerpo está hecho para dar a luz, para tener un bebé y para luego una lactancia, y eso requiere de una reserva de energía sin la que el bebé no se puede permitir estar. Entonces nuestras hormonas se encargan de que tendamos a acumular más grasa para que a ese bebé esté a gusto y no le falte nada. Bueno, pues esa sería la primera parte. El segundo tejido del que voy a hablar será el tejido adiposo marrón o grasa parda, y es aquel que se activa con el frío porque lo que pretende es mantener una buena temperatura, regular la temperatura corporal. El frío activa el sistema nervioso simpático y entonces lo que hace es tirar de este tipo de grasa que quema energía para que nosotros mantengamos nuestra temperatura buena. El siguiente tejido del que vamos a hablar es la grasa visceral. Es aquella que recubre las vísceras y siendo víscera es muy complicado trabajar cuando tienes ese exceso de grasa y por eso es uno de los indicadores de salud más importantes que tenemos. Y es que el exceso de grasa visceral está relacionado con infinidad de enfermedades tales como el síndrome metabólico, problemas de tensión, problemas de corazón, problemas del sistema endocrino, cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. La buena noticia es que esta grasa es metabólicamente muy activa y tiene un buen flujo sanguíneo, por lo que responde muy bien a la actividad física. Es decir, tiene la capacidad de quemarse rápidamente gracias a la actividad física. Esa es la razón por la que, aunque es cierto que está asociada a la obesidad, hay gente que está delgada, que tiene poca grasa subcutánea y sin embargo da valores altos de grasa visceral. Son esas personas que son sedentarias y que tienen esa suerte de come lo que quiero y no engordo y parece que no tienen ningún problema de salud. Y de pronto se llevan el susto y es porque no se mueven, y el movimiento es súper importante para mantener esta grasa. Por mucha dieta que hagas, esta grasa solo se va a movilizar si tú te movilizas. Luego tenemos la grasa intramuscular, que son esas vetitas que nos imaginamos, y luego está la grasa subcutánea, que esta ya sí es la chicha. Esta sí es la que se ve. Si bien es cierto que está relacionada con problemas de salud, sobre todo por el exceso de peso que tienen que soportar tus articulaciones, reitero que la grasa visceral es ahí la que más importancia tiene. Pero sí es cierto que un exceso de grasa corporal hace que tu cuerpo sufra muchísimo más, tus articulaciones sufran muchísimo más y tengas mayor riesgo de todas las enfermedades que hemos hablado. Bien, pues entonces vamos a la chicha. Vamos a la chicha del vídeo y vamos a hablar de qué tipo de entrenamiento necesito para perder esa grasa subcutánea. Tenemos varias herramientas. Vamos a hablar primero del cardio. El cardio, por un lado, durante mucho tiempo ha sido el más famoso y durante mucho tiempo el más criticado. Entonces, es una herramienta más. Efectivamente, cuando yo llevo un tiempo trabajando a un nivel aeróbico, que es un nivel en el que yo, digamos, empiezo a entrenar, pero es un entrenamiento suave, en el que yo puedo mantener una conversación perfectamente. No se me agita la respiración.
Cuando yo mantengo ese tipo de entrenamiento, el cuerpo dice, oye, ¿para qué voy a gastar glucógeno? Voy a tirar de grasa, aunque me cueste un poquito más, porque el glucógeno se me acaba y se me acaba, pero de grasa tengo para tirar tela. Y entonces, cuando llevas un tiempo, el cuerpo entiende que necesita tirar de grasa para conseguir esa energía. Pero como vimos en el entrenamiento de fuerza, este tipo de entrenamiento quemas solamente el tiempo que estés entrenando, y por otro lado, un exceso de cardio puede ralentizar un poquito tu metabolismo. Entonces, ¿qué nos interesa más? Entrenamiento que no solo nos hagan quemar grasa durante el ratito del entrenamiento, sino que mantengan nuestro metabolismo activo cuanto más tiempo mejor. ¿Qué tipos de entrenamientos son esos? Bueno, pues para empezar deciros que el entrenamiento anaeróbico, que aquí es ya cuando empieza a faltarte el oxígeno, cuando empieza la respiración a agitarse de verdad, está relacionado con el aumento de GH y testosterona, que son hormonas anabólicas y que además favorecen la quema de grasa. Entonces, cuando yo hago un entrenamiento de fuerza, por un lado estoy estimulando unos picos hormonales que me van a ayudar a la quema de grasa, me van a ayudar a la producción de musculatura, que me van a ayudar a aumentar el metabolismo basal. Una vez más, estamos consumiendo no solo las calorías del entrenamiento, sino aumentando el metabolismo basal, que es lo que voy a consumir durante el resto del día. Por otro lado, necesitamos entrenamientos que activen la producción de catecolaminas, que son aquellas que se encargan de activar el sistema nervioso simpático y de movilizar grasa. ¿Cuáles son estos tipos de entrenamiento? Pues son los entrenamientos de HIIT, que son esos tipos de entrenamientos de alta intensidad, en los que haces intervalos, en los que los das todo, porque son entrenamientos una vez más anaeróbicos. Cuando tú piensas en un entrenamiento anaeróbico, piensa en ese entrenamiento en el que llega un momento que tienes que parar a coger aire porque es que te falta. Y esa falta de oxígeno, esa intensidad, lo que hace es que tardes en recuperarte de ese tipo de entrenamiento. Y para recuperarte de este tipo de entrenamiento necesitas consumir energía. Y adivina de dónde va a consumir esa energía. Efectivamente, se va a cargar la grasa de tu cuerpo. También entrenamiento de estrés metabólico, como por ejemplo el CrossFit, que es un entrenamiento en el que mezclamos ejercicios de fuerza, ejercicios de cardio, ejercicios de alta intensidad. Entonces te lo está dando todo y vas a conseguir esa quema de grasa, vas a conseguir ese aumento de masa muscular, ¿vale? Y además, cuando pensamos en ejercicios de fuerza y cuando pensamos en qué tipo de ejercicio elegir, vamos a trabajar con aquellos ejercicios que cuanta más musculatura mueva, mejor. Por dos razones. La primera, si muevo más musculatura, más energía necesito. Y por otro lado, esa coordinación, todos los ejercicios de coordinación también aumentan el sistema nervioso simpático, por lo que también genera esa quema de energía extra. Todo aquello que te haga pensar que tengo que mover un brazo, una pierna y tirar de algo con todo lo que tengo que tirar, te va a ayudar a la quema de grasa. Y el último tejido del que voy a hablar es la grasa terca. La grasa esa que es la última que pierde. ¿A quién no ha escuchado el comentario de yo es que cuando pierdo peso, pierdo de todos lados menos de donde quiero? ¿Por qué? Pues porque resulta que normalmente tenemos ciertos sitios en los que acumulamos más grasa y además es la última que perdemos. Es como que no podemos elegir perder de aquí y mantener donde queremos. No, eso no se puede elegir. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues hay como una condición genética por un lado y una vez más también depende de si eres chico o chica, porque las chicas tendemos a acumular grasa en las caderas, los chicos en el abdomen. Y este tipo de grasa, ¿por qué es? Pues tiene varias razones, y es que normalmente este tipo de grasa recibe peor riego sanguíneo, por otro lado tiene menos receptores beta-adrenérgicos, que son aquellos que reciben correctamente las catecolaminas de las que hemos hablado antes y te ayudan a la quema de grasa, y entonces esto hace que sean los últimos en perderse, y además son menos sensibles a la insulina, por lo que me complica más todavía. Entonces, ¿cómo podemos hacer
para librarnos por fin de la grasa terca, de esa grasa que se acumula y que es la última en perder. Pues lo primero que tenemos que hacer es, por supuesto, llevar una progresión de entrenamiento, y cuando realmente ya nos hemos quitado la mayor parte de ese porcentaje de grasa, de esa grasa subcutánea, es cuando estamos preparados para el tipo de entrenamiento que vamos a realizar. Los pasos son 3. El primer paso que vamos a hacer para quemar este tipo de grasa es la movilización de esa grasa. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues una vez más, con entrenamiento que activen las catecolaminas. Si hemos dicho que este tipo de grasa hay muy pocos receptores de las catecolaminas, vamos a hacer que los poquitos que haya se las lleve. Entonces, una vez más, son entrenamientos anaeróbicos, son entrenamientos de fuerza, de estrés metabólico. Piensa que las catecolaminas, que son dopamina, noradrenalina y adrenalina. ¿Qué es la adrenalina? Todo el mundo cuando piensa en adrenalina no piensa en un feliz paseo por el campo. Piensa en deportes de alta intensidad, ¿verdad? Pensáis en saltos, pensáis en intervalos potentes, las pulsaciones, el ácido láctico por la oreja. ¿No os pasa que escucháis adrenalina y la relacionáis con emociones fuertes? Y esas emociones fuertes y esa sensación de emoción fuerte está relacionada con este tipo de entrenamiento. Pues vamos a empezar por aquí. Porque aunque tengas un solo receptor de catecolamina, ese receptor se va a hinchar, porque es que no le vamos a parar de dar ese tipo de entrenamiento. Bien, segundo paso, transporte por el torrente del flujo sanguíneo, porque hemos dicho que normalmente tienen poco flujo. Pues vamos a darle caña, vamos a darle flujo sanguíneo al poquito que tengan, pues a tope. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues por un lado vamos a movilizar la zona y por otro lado vamos a aumentar la temperatura. ¿Cómo aumentamos la temperatura? Movilizando la zona. Y luego también se puede hacer con electroestimulación, que también ayuda. Hay un suplemento que sería la arginina, que ayuda a la vasodilatación, pero bueno, como hemos dicho que no vamos a hablar de nutrición, no me voy a meter mucho en eso, pero serían algunas de las cosas que podemos hacer para favorecer ese transporte de la grasa por el flujo sanguíneo. Y ahora ya están toda la grasa allí en el flujo sanguíneo y están diciendo, bueno, ¿qué queréis hacer con nosotras? Porque si no hacéis nada conmigo, yo me vuelvo para mi sitio. Y es el momento de la oxidación, es el momento de quemarla del todo. Y ahí es donde entra nuestra amiga la carnitina. Y la carnitina lo que va a hacer es oxidar esa grasa, liberarnos de esa grasa, y por eso se hizo tan famoso el suplemento de L-carnitina, porque si esto te ayuda a oxidar la grasa, si te lo tomas exógenamente, seguramente, vamos, oxides grasa como si no hubiese un mañana. Lo que pasa es que, salvo ciertas patologías y ciertos casos concretos, normalmente somos capaces de generar tanta carnitina como necesitamos. ¿Cuáles son las claves para que la carnitina trabaje tranquilamente? Pues tener una buena capacidad aeróbica y no tener un exceso de glucógeno. Porque si podemos tirar de glucógeno, que es la energía rápida, la carnitina pues, no va a salir a por la grasa. Va a decir, bueno, pues mientras que haya glucógeno que tire. Pero si trabajamos con menos glucógeno en sangre y además tenemos una buena capacidad aeróbica, la carnitina va a estar a tope. Entonces terminaremos nuestro entrenamiento haciendo entrenamiento interválico, un pequeño HIIT que mejore nuestra capacidad aeróbica y que además termine de oxidar y termine de sacar esa L-carnitina. Resumiendo, entrenamiento de fuerza, entrenamiento de alta intensidad, entrenamiento de estrés metabólico son los tipos de entrenamiento más interesantes a la hora de quema de grasa. ¿Por qué? Porque hace que nuestro sistema nervioso simpático se active, hace que la adrenalina y la noradrenalina estén a tope
y quememos grasa, no solo durante el ejercicio, sino post ejercicio, debido a que necesitamos recuperar esa deuda de oxígeno que hemos ido fabricando durante el entrenamiento, y con el ejercicio de fuerza, como vimos en su momento, aumentamos metabolismo. Por tanto, si de 1 hora que dedico al día al entrenamiento consigo seguir quemando grasa, será muchísimo más interesante que si hago 1 hora de cardio, que hago esta hora de cardio y me quedo así, tal cual. Espero que os haya resultado útil la información que hemos estado viendo durante este ratito. Ya sabéis que al final lo ideal es poneros en manos de un especialista que os diga exactamente qué es lo que necesitáis, qué tipo de entrenamiento se adapta mejor a vosotros, a vuestras condiciones individuales, para conseguir esos objetivos óptimos. Pero que tengáis en cuenta que si de verdad queréis un entrenamiento eficaz, hay que darse caña. En fin, como siempre, muchísimas gracias por compartir estos ratitos conmigo y nos vemos en el próximo vídeo, que hablaremos de esas pautas nutricionales que seguramente os ayuden mucho a conseguir objetivos. ¡Chao!